Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy vuestro amigo y compañero de charla, y hoy tengo un tema que me emociona muchísimo compartir con vosotros. Sé que muchos de vosotros sois fans de las series turcas y especialmente de una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sí, hablo de Demet Özdemir. Y el motivo por el que estamos aquí hoy es para hablar de algo que ella misma ha confesado, un peso, una carga, algo que la abruma, algo que ya no puede fingir. Sé que esto puede sonar un poco dramático, pero os prometo que vamos a sumergirnos en este tema con cuidado y respeto. Vamos a analizar qué ha dicho Demet, qué implica esta confesión y cómo podemos entenderla mejor. Y por supuesto vamos a hablar de su carrera, sus éxitos, y cómo este nuevo sentimiento podría afectar, o no, a su futuro. Así que sin más preámbulos, preparaos para una charla interesante y como siempre, os invito a relajaros y a disfrutar de este vídeo. Y antes de que me olvide, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, no os perdéis nada, os aseguro que siempre hay algo nuevo por descubrir aquí. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente lo que Demet Özdemir ha confesado? La frase clave es: esta carga me abruma, ya no puedo fingir. Son palabras potentes, ¿verdad? Y aunque no tenemos una declaración formal completa en este momento, la idea general es clara: Demet está experimentando una sensación de agobio, una presión que siente en su vida y en su carrera. Y lo más importante, ya no quiere seguir ocultando o enmascarando esta sensación. ¿Pero qué significa esta carga? ¿A qué se refiere? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y podemos empezar a especular y analizar con mayor profundidad. La confesión de Demet, aunque breve, abre un abanico de posibilidades y de interpretaciones. Es una ventana a su mundo interior, a las luchas que quizás ha enfrentado en silencio, y a la valentía de querer compartir esa realidad con el mundo. Una de las posibles interpretaciones, y quizás la más obvia, es la presión constante a la que están sometidas las celebridades, especialmente en la industria del entretenimiento turca, que como muchos de vosotros sabréis, es sumamente intensa. Los actores y actrices turcos, y en particular las figuras de renombre internacional como Demet, están constantemente bajo el ojo público, sujetos a críticas, rumores y expectativas elevadas. Demet, con su éxito y popularidad, es sin duda uno de los rostros más reconocidos en Turquía y en el mundo. Esto conlleva una gran responsabilidad y, a menudo, una falta de privacidad. La fama, en este contexto, puede convertirse en una jaula dorada. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de ser siempre perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de la industria, puede ser asfixiante. La carga, entonces, podría referirse a esta presión mediática implacable, a la exigencia constante de mantener una fachada, de reprimir las emociones negativas, de evitar cualquier controversia que pueda afectar la imagen pública. Ya no fingir, en este contexto, podría significar que Demet está lista para liberarse de esa carga, para ser más auténtica, para mostrarse tal como es, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. Imaginemos por un momento la vida cotidiana de una estrella como Demet. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales es analizada, diseccionada y juzgada por millones de personas. Cada detalle, desde su vestimenta hasta sus palabras, es objeto de debate. Los paparazzi la persiguen, los tabloides especulan sobre su vida personal, y las redes sociales se llenan de opiniones, tanto positivas como negativas. Es una vida bajo un microscopio, donde la privacidad es un lujo y la espontaneidad, un riesgo. Ser una celebridad en Turquía, y más aún una celebridad internacionalmente reconocida, implica un nivel de exposición y de escrutinio que pocas personas pueden comprender. La agenda de Demet presumiblemente está llena de compromisos, rodajes, eventos promocionales, entrevistas, sesiones de fotos, viajes, un ritmo frenético que deja poco espacio para el descanso y la vida personal. La carga en este sentido podría ser el peso de esta agenda implacable, la sensación de estar siempre on, de no poder desconectar ni siquiera por un momento. Podríamos pensar, entonces, que Demet está cansada de este ritmo vertiginoso, que necesita un respiro, que anhela la libertad de vivir su vida sin la constante mirada del público. Quizás se siente atrapada en un ciclo de trabajo incesante, donde la presión por mantener el éxito y la fama es constante. Es una posibilidad muy real, y una que merece nuestra comprensión y empatía. Otra posible interpretación, que considero igualmente relevante, está relacionada con su vida personal.
Demet ha tenido una vida amorosa muy expuesta mediáticamente. Sabemos de sus relaciones, de sus rupturas, de cómo esto ha sido tema de conversación en revistas y programas de televisión en numerosas ocasiones. La constante especulación sobre su vida sentimental, los rumores, las expectativas de encontrar a la pareja perfecta y la presión por mantener una relación estable podrían ser una fuente importante de estrés y de ansiedad. Tal vez la carga sea la presión de mantener una vida personal estable, de encontrar a la persona adecuada, y la dificultad de hacerlo bajo el escrutinio público. Quizás ya no quiera fingir que todo está bien, que todo es perfecto, cuando internamente está sintiendo otra cosa. Imaginemos la angustia de vivir una ruptura sentimental bajo la mirada atenta del mundo. Cada detalle de la relación, desde los momentos felices hasta los más dolorosos, es analizado y comentado públicamente. La tristeza, la decepción y el dolor se magnifican y se exponen a la opinión pública. La necesidad de protegerse, de mantener la dignidad, de evitar alimentar los rumores y las especulaciones, puede ser abrumadora. Es posible que Demet se sienta cansada de esta exposición constante de su vida personal, de la falta de privacidad y de la imposibilidad de vivir sus relaciones de forma discreta y natural. La carga en este contexto podría ser el peso de la soledad, la dificultad de encontrar el amor verdadero en un entorno tan hostil y la frustración de no poder vivir una vida personal plena y satisfactoria. Además, la industria del entretenimiento turca es conocida por su ritmo frenético y sus largas jornadas de trabajo. Los actores y actrices a menudo trabajan en proyectos simultáneamente con plazos ajustados y mucha exigencia. Los rodajes pueden durar horas, incluso días, con poco tiempo para el descanso y la recuperación. La presión por cumplir con los plazos, por memorizar los guiones, por ofrecer un rendimiento perfecto en cada escena, es constante. La carga también podría estar relacionada con el estrés y la exigencia de este estilo de vida. Se siente Demet agotada. Necesita un descanso. Está lista para tomarse un tiempo para sí misma y priorizar su bienestar. El agotamiento profesional, el conocido burnout, es una realidad cada vez más común en el mundo laboral, y la industria del entretenimiento no es una excepción. La presión por tener éxito, por mantener el ritmo, por cumplir con las expectativas, puede llevar a un desgaste físico y emocional que afecta negativamente a la salud mental y al bienestar general. Es posible que Demet esté experimentando síntomas de burnout, como la fatiga, la irritabilidad, la falta de motivación y la sensación de no tener control sobre su propia vida. El hecho de que ella misma haya expresado esta sensación de agotamiento es un signo de valentía. Reconocer la necesidad de tomarse un descanso, de priorizar el bienestar, es un acto de autocompasión y de empoderamiento. Demet está demostrando que la salud mental y el bienestar son tan importantes como el éxito profesional. Por supuesto, es crucial recordar que estas son solo especulaciones. Necesitamos más contexto para entender completamente lo que Demet quiere decir. Pero lo importante es que ella misma ha expresado esta sensación de agotamiento, y eso ya es significativo. Es una invitación a reflexionar sobre las presiones que todos, de alguna manera, sentimos en nuestras vidas, ya sea en el ámbito personal o profesional. Demet es una mujer fuerte, talentosa y exitosa. Ha demostrado su valía en numerosas series, como Erkencikus, que la catapultó a la fama internacional, y también en Doğduğun Kaderindir, entre otras. Ha demostrado una gran versatilidad como actriz, y tiene muchos seguidores en todo el mundo. Su capacidad para interpretar personajes complejos y para conectar con el público ha sido clave en su éxito. Su trabajo en Erkencikus la convirtió en un ícono de la comedia romántica, y su actuación en Doğduğun Kaderindir demostró su capacidad para interpretar papeles dramáticos y conmovedores. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su talento y dedicación. ¿Cómo podría afectar esta confesión a su carrera? Esa es otra pregunta interesante y también llena de posibilidades. Podría ser que Demet esté pensando en tomarse un descanso, en reducir su ritmo de trabajo, o en enfocarse en proyectos que realmente la apasionen. Podría querer ser más selectiva con los papeles que elige, buscando personajes que le permitan expresarse con mayor libertad y autenticidad. Quizás desee explorar proyectos que le permitan crecer profesionalmente y desafiar sus límites como actriz. O quién sabe, tal vez esto la impulse a probar cosas nuevas, a explorar otros ámbitos creativos, como la producción o la dirección. Una pausa en su carrera, un cambio de ritmo, podría ser beneficioso para su bienestar y para su creatividad. Tomarse un tiempo para recargar energías, para viajar, para dedicar tiempo a sus intereses personales, podría inspirarla y
Motivarla a regresar a la actuación con renovado entusiasmo y con una perspectiva diferente. Otra posibilidad es que al ser más abierta sobre sus sentimientos, Demet pueda conectar aún más con sus fans. La gente valora la autenticidad, y ser capaz de mostrarse vulnerable puede generar empatía y cercanía. En lugar de alejar a sus seguidores, esto podría fortalecer su relación con ellos. La honestidad y la transparencia pueden crear un vínculo más profundo con el público, que valorará su sinceridad y su valentía. Su confesión podría inspirar a sus fans a ser más auténticos, a aceptar sus propias vulnerabilidades y a buscar ayuda cuando la necesiten. Podría convertirse en un ejemplo a seguir, en una voz de apoyo para aquellos que se sienten abrumados por las presiones de la vida. En cualquier caso, lo que está claro es que Demet Özdemir está en un momento de transición. Está tomando conciencia de algo que la perturba, de algo que le pesa, y está dispuesta a hablar de ello. Y eso es, en sí mismo, un acto de valentía. Es una invitación a reflexionar sobre la presión que todos, de alguna manera, sentimos en nuestras vidas, ya sea en el ámbito personal o profesional. También es importante recordar que Demet es una persona, con emociones, miedos y esperanzas. Y merece nuestro respeto y comprensión. Debemos evitar los juicios y las especulaciones gratuitas. Lo más importante es escucharla y apoyarla en su camino. Es esencial respetar su privacidad y su decisión de compartir sus sentimientos. La empatía y la comprensión son fundamentales en este momento. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la confesión de Demet Özdemir sobre una carga que la abruma y que ya no puede fingir. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta confesión, incluyendo la presión mediática, la vida personal y el ritmo de trabajo en la industria del entretenimiento. Hemos especulado sobre cómo esto podría afectar a su carrera y hemos destacado la importancia de la autenticidad y el respeto. Hemos hablado de la valentía de Demet al compartir sus sentimientos y de cómo su experiencia puede resonar con muchas personas. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y que os haya animado a reflexionar sobre este tema. Como siempre, vuestros comentarios son muy valiosos para mí. ¿Qué pensáis vosotros sobre la confesión de Demet? ¿Cómo creéis que afectará a su futuro? ¿Tenéis alguna teoría sobre a qué se refiere con esa carga? ¿Qué consejo le daríais? Dejadme vuestras opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con vosotros. Y ahora, como siempre, un recordatorio: si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.